Debido a la ya cercana temporada de lluvias y huracanes, la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato llevó a cabo la reunión Protocolo Estatal para la Atención de Emergencias 2014, donde participan representantes de emergencia de los 46 municipios de la entidad, con la finalidad de impartirles talleres como emergencias en materia de alertamiento y acciones de áreas técnicas, emergencias en materia de prevención, mitigación y restablecimiento, y emergencias en materia de agua potable y saneamiento. Humberto Navarro de Alba, director de Conagua en Guanajuato, explicó la importancia del evento. Hemos lanzado una invitación a todos los organismos operadores del agua, como también a los distintos representantes de las instancias de emergencia, los 46 municipios del estado de Guanajuato, pero también al director de Protección Civil y Emergencias del Gobierno del Estado, para que podamos definir acciones conjuntas y que nos permita precisamente esta temporada poder enfrentar de mejor manera esta temporada de lluvias y de ciclones y huracanes. Estamos pidiéndole a los ayuntamientos, junto con las instancias de ordenamiento urbano, que hagamos las notificaciones a las familias que viven en zonas de alto riesgo para que desocupen esas zonas y que no represente esta temporada un riesgo que les ponga valga la expresión, en riesgo sus vidas ni sus patrimonios. Por su parte, el coordinador de Protección Civil en Guanajuato, Luis Antonio Huereca Pérez, aseguró que todos los municipios en el estado son zona de alto riesgo en una contingencia pluvial. ¿Todos? Lo que mismo que les acabo de decir. Mira, puntos de riesgo menos puede llegar a lo mejor a tener a Tarjea, pero Tarjea es una sierra con cañones. Y dependiendo de la precipitación pluvial que se dé, es la afectación que va a tener y nos va a dejar incomunicado y va a ser desabastecimiento de medicamentos y alimentos. Lo que nos pasó el año pasado con la tormenta tropical Ingrid, ¿se acuerdan? Que cuando fueron los efectos de manera... Entonces ese es uno de los municipios que a veces dices, tiene pocos puntos de riesgo de inundación, sí, pero tiene otros problemas. Entonces por eso le digo, es la obligación de los 46 municipios estar preparados de manera igual. El funcionario reconoció también que existen 240 puntos de riesgo en el estado. Sin embargo, dijo desconocer la cifra por municipio. Cuadratín, Guanajuato, José Luis Campa.